Sola pienso en él y en su dolor por mí. Pienso en la amargura del Getsemaní. Pienso en la oración que al Padre elevó. Nunca contemplé tanto dolor. Nunca antes hubo tanto dolor. Él sufrió por mí, todo fue por mí, la pesada carga que llevó, soportó por mí y lloró por mí, cuando le negué mi corazón, cuando le negué mi corazón. Madre se volvió para no ver sufrir al que agonizaba de dolor por mí. Todo oscureció cuando le expiró, mas se abrió un camino para mí. Mas se abrió un camino para mí. Él sufrió por mí, todo fue por mí, la pesada carga que llevó, soportó por mí y lloró por mí, cuando le negué mi corazón, cuando le negué mi corazón. Hola, hermanos en Cristo. Nuevamente con ustedes, su compañero de viaje, Raymond, en su programa Dios y el hombre. Hoy presento el tema Dios habla la verdad bíblica. En su sigla Dios HLVB, número 1. La semana pasada en el primer estudio hablábamos solamente de Dios, de la Trinidad, cómo está compuesto la Trinidad de Dios. En el tema de hoy deseamos presentar cómo es la naturaleza de Dios, cómo ama Dios al hombre. Y queremos empezar diciendo que cuando Dios creó este planeta, Él se inspiró, fue una inspiración, porque dice que lo creó bueno en gran manera. Creó las plantas, creó los animales, creó las montañas, los ríos, y todo fue bueno en gran manera. Su deseo era habitar en lo que él había creado, pasearse,
refrescarse con el ambiente que Él había creado. Por supuesto que el Padre no fue el único que creó, porque bien sabemos, y eso lo hablamos en el estudio pasado, de que las cosas salen de Dios el Padre, pero van por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Padre es el arquitecto, el Hijo es el constructor. Dios creó también al hombre. Ahí se demuestra que no solamente Dios, Padre, actuó, porque bien dice, hagamos al hombre a semejanza nuestra. Quiere decir que están hablando de más de una persona. Pero Dios quería que el hombre reflejara su gloria. Sin embargo, el hombre que Dios creó, ese hombre que Dios creó a semejanza de él, decepcionó a Dios. Porque desobedeció un mandato de Dios. Adán y Eva se conocen como nuestros primeros padres, pero decepcionaron a Dios, su creador, cuando entregaron el poder absoluto de la tierra, la vida de cada ser viviente, en la mano de Satanás. Podemos imaginarnos el sufrimiento de Dios. Y ese es el primer sufrimiento que Dios siente en su corazón. La creación, su inspiración entregada en las manos de Satanás. Dañó todo lo que Dios había creado. Cambió el rumbo y el destino de este planeta. Dios pudo haber destruido todo ahí mismo. Sin embargo, el amor que Dios tiene por su creación no le permitió destruir todo en ese momento, sino que proveyó un Salvador para que restaurara la relación que se había roto entre Dios y el hombre. Oh, cuán gran amor tiene Dios por su creación. Oh, cuán gran amor tiene Dios por su
hijos, nada menos, nada más entregó a su propio Hijo para unir el cielo con la tierra, para que mediante nuestro Señor Jesucristo hubiera un puente entre el hombre y Dios. Y en San Juan 3:16 claramente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha querido siempre que la humanidad les dé las alabanzas a Él, que la humanidad lo glorifique. Sin embargo, el hombre ha sido rebelde a los mandatos divinos. Y vemos que en la antigüedad el hombre ha inventado diferentes dioses para adorarlos. Ellos rendían culto al dios Sol, al dios Moloch, a la diosa de la fertilidad, al dios Ra, al dios Amón, al dios Osiris, al dios Anubis y muchos dioses más. Sin embargo, al Dios verdadero, al Dios creador del universo, no le rendían culto. Y esta persona creían que adoraban al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque sus reyes le engañaban, le hacían creer que esos dioses eran dioses poderosos, dioses que tenían poder para sanar, para hacer cambiar los tiempos, evitar calamidades, eran engañados. Hoy día tenemos conocimiento del Dios verdadero. Sin embargo, muchos de nosotros nos dejamos engañar por líderes que solo buscan su bienestar propio. Líderes que hacen manifestaciones de espiritismo. Y vemos en diferentes iglesias como un líder, un pastor, toca con el pie a una congregación y esa congregación se cae. El toque de la patadita. Vemos que muchos lo tocan y salen revolcándose, reyéndose, corriendo por todo el templo y reverenciando el templo. ¿Le están adorando al verdadero Dios? No, no le están adorando al verdadero Dios. Esos son actos de espiritismo.
algunos pobres feligreses que entran a esas iglesias creyendo que ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Ellos van de corazón. Sin embargo, lo están enseñando a adorar dioses falsos, a no respetar los mandamientos de Dios, a no amar a Dios, porque Dios dice, si me ama, guarda mis mandamientos. No estamos honrando y glorificando al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. Pisoteamos sus mandamientos de la misma manera que lo hacían los antediluvianos y los que lo han seguido haciendo hasta el día de hoy. Sabemos que tenemos un Dios verdadero a quien se le debe toda honra y gloria. Eso lo sabemos. Encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 6, donde dice que hay un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se trata del Padre. Pero sabemos que es una Trinidad y que los tres son Dios. Pero aquí estamos hablando del Padre solamente. Por eso dice que Padre, Dios Padre, ¿verdad? En San Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Aquí no está hablando de que Dios es el Espíritu Santo. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que Dios es una persona espiritual. Es una persona, un espíritu es algo que nosotros no podemos ver, lo podemos sentir su presencia, pero no podemos verlo. Por eso es que dice que Dios es espíritu. Esa es la naturaleza de Dios, espíritu. Dios es espiritual. Por tanto, quienes les adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso muchos pastores piensan que con esas manifestaciones que hacen reír a la gente, que hacen brincar, hacen tirarse en el piso y hacen que ellos están adorando a Dios espiritualmente. No, 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 no. Ellos no están adorando a Dios espiritualmente. No. A Dios no se complace con ese tipo de culto. Ese es un culto falso, un culto a Satanás. En ninguna parte de la Biblia habla que cuando Cristo tocaba a una persona, se caía, se revolcaba, se brincaba, se salía corriendo. No. Cristo sacó muchos demonios de personas y la persona se iba en paz. Cuando él tocaba, la persona se curaba, se iba en paz. No saltaba, no brincaba, no hacía todo eso show, ni tampoco Cristo andaba dando pataditas, ni andaba exhibiendo que tocaba. No, porque Cristo verdaderamente estaba unido con el Padre.
En el estudio pasado hablábamos acerca de la Trinidad. Y en 2 Corintios 13, versículo 13 o 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Trinidad son tres personas diferentes, pero que actúan con poderes similares. De eso hablábamos también la semana pasada, ¿verdad? En el programa anterior yo expliqué claramente lo que es la Trinidad. Pero voy a refrescar un poquito. Yo me atrevo a llamarle a la Trinidad un gobierno, el gobierno celestial. Está compuesto por tres poderes. Esos tres poderes son idénticos. Uno es llamado Padre, otro llamado Hijo y el otro llamado Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene poderes de ser Dios. Que Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, porque los tres tienen poderes iguales, similares. Y cuando ellos trabajan en armonía, trabajan sincronizados de tal manera que es uno. Parece uno, pero son tres personas diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros con eso? De que cada uno es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y estas tres personas son las que, a mi entender y en mi forma de verlo, forman un gobierno, el gobierno celestial de Dios. El Padre es la cabeza, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene una función específica. Ahora el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Su carácter es amoroso, es amor, ¿verdad? En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por ese gran amor que Dios siempre ha tenido por su creación, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús son considerados como hijos e hijas de Dios. Debe quedar muy claro. Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús son considerados como hijos e hijas de Dios. Quiere decir que aquel que no ha entregado su vida a Dios todavía, solo es considerado como una criatura de Dios. Tremendo. Y esta declaración la encontramos en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Quién es el mundo? El mundo son todos aquellos que no se han entregado a Cristo Jesús. Ese es el mundo.
Dice, porque no le conoció a él. ¿Ok? Dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Ese amor infinito por sus hijos lo demuestra al preocuparse por nuestra salvación, así como por nuestras necesidades. En el Salmo 40, 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Gloria sea su nombre. En conclusión, los hijos de Dios debemos respetar su nombre. Si vamos al libro de Éxodo 27, allí nos dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Siempre debemos obedecerle. Si vamos al libro de Hechos 5:29, dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una cosa muy importante es poner a Dios en primer lugar. Mi hermano, pon siempre a Dios en primer lugar. Porque en San Mateo 6:33 dice que busque el reino de Dios y su justicia primeramente y lo demás será añadido. Muchos de nosotros queremos buscar la comodidad, la riqueza, trabajar. Si tenemos que ir a nuestra iglesia, no, pero si tenemos que hacer un trabajo, vamos y hacemos el trabajo mejor y nos perdemos las bendiciones de nuestro Dios. No estamos poniendo a Dios en primer lugar. Estamos poniendo nuestro propio beneficio en primer lugar. Por último, mis hermanos y hermanas, ama a Dios de todo corazón. San Mateo 22:37 dice que Jesús les dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mis compañeros de viaje, mis hermanos en Cristo Jesús, le exhorto a reflexionar, a escudriñar la palabra de Dios de una manera sabia, dejarse instruir por el Espíritu Santo, pedir esa dirección, abrir sus ojos para que sus líderes no le engañen más, no lo duerman con ese tipo de manifestaciones, de actos que ellos les presentan. Piensen, mediten,
Miren a Jesús. Y si Jesús hacía ese tipo de acto de manifestación, si Jesús pisoteó la ley, entonces no le hagan caso a lo que aquí yo he dicho. Dios habla la verdad bíblica. Pero el hombre prefiere la mentira del hombre y abandona a su Dios creador. No le da gloria y honra. Mis hermanos, hermanas, es tiempo de salir del error. Es tiempo de salir de ella. Si te quieres llamar pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo con conocimiento. Es un pueblo que honra a Dios guardando sus mandamientos. Si te gustó este programa, por favor, dale un me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que reciba los demás programas que estaremos haciendo para usted. Dios los bendiga y los llene de paz.